Bueno, muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Diana Carolina Castro, yo soy funcionaria del área de fomento educativo del CONTE. El día de hoy tenemos una capacitación que les va a interesar a muchos de ustedes. Se llama Variadores de frecuencia para motores eléctricos. Esta capacitación se está haciendo con el profesor Miguel. Permítame, doy permitir acá de más usuarios. Entonces trajimos esta capacitación porque sabemos que muchos de ustedes trabajan en este campo y les va a servir mucho para actualizar los conocimientos en toda la área de la electricidad. Les comento, el profe Miguel es un profesor que se encuentra, perdón, es el profesor, se encuentra, él es instructor del SENA. El profe tiene un canal de YouTube, el cual le vamos a compartir en un momento a través del chat. Es instructor del SENA, es técnico electricista con matrícula profesional, tiene bastante experiencia en el área industrial, en automatización y cuenta actualmente con diferentes redes sociales en las cuales ustedes lo van a conseguir y en el canal de YouTube de él, pues que se los vamos a compartir en un momento, ¿sí? Esperamos que ustedes pues se lleven una muy buena capacitación, vamos a estar muy pendientes desde el CONTE, yo voy a estar acá también para lo que requieran y les vamos a pedir a ustedes algunas recomendaciones acá en la sala de capacitación. Lo importante es que desactiven sus cámaras, desactiven sus micrófonos, en la parte inferior están los botoncitos donde pueden hacer esta gestión. También si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano, el profe tiene un contenido que les va a presentar ahorita y ustedes levantan la mano para que nosotros le demos la palabra. Son mínimo 2 a 3 preguntas que podemos aceptar por cada contenido. Bueno, ahorita el profe les va a explicar con mayor exactitud. Si necesitan pues ya las memorias y todo lo que el profesor se va a referir hoy, también se las vamos a enviar. Y como les decía al inicio de esta sesión, vamos a compartir a través del canal de YouTube del CONTE esta capacitación. Entonces, pues nada, vamos a dar inicio. Profe Miguel, bienvenido, buenas tardes. Ya podemos comenzar con la charla. Buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Sí. Correcto, sí, señor. Buenas tardes, Bueno, sí, señor. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, profe, lo escuchamos. Sí, señor. Yo también lo estoy escuchando. Bueno, perfecto. Claro. Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien, que les haya ido muy bien en esa jornada laboral. Y pues la idea es compartir en este espacio que nos abre el CONTE una charla sobre variadores de frecuencia. Muchos de nosotros ya hemos trabajado en este campo. Entonces, para que pues estemos muy atentos y pues unas recomendaciones que les voy a dar muy amablemente es que cuando hagamos una intervención, activamos el micrófono, hacemos la pregunta e inmediatamente lo silenciamos, simplemente como una pequeña norma ahí. Intervenciones vamos a hacer las corticas de 2 minutos, entonces para que máximo 2 minutos, para que ¿qué? Para que aquí ustedes en esos 2 minutos pues hagan la pregunta muy concisa, muy puntual acerca de lo que estemos hablando. Les recomiendo que tengan ahí a la manita una libreta de apuntes porque pues la presentación digamos que es un esbozo general, pero vamos a hablar cosas muy interesantes de los variadores, entonces cositas que de pronto no están en la presentación y que a ustedes se les ofrece tomar nota, entonces para que tengan ahí el lápiz, el esfero y una libretica y para que anoten sus preguntas, de tal manera que cuando se abra el espacio ya esté muy claro cuáles van a ser las preguntas que ustedes tienen, las dudas que tienen. Y ya la última recomendación es pues que seamos respetuosos con los compañeros en el lenguaje y pues nosotros los técnicos nos caracterizamos por ser muy respetuosos y decentes, con mucha cultura. Entonces, pues vamos a dar inicio entonces a este tema que es los variadores de frecuencia. Si en algún momento no me escuchan, entonces por favor, ahí en los mensajes me dejan. Hay una recomendación también. Las personas que me gustaría que dejaran ahí en los mensajes de dónde están conectados, desde dónde, ¿cierto?
por ejemplo, Bogotá, Colombia. Por ahí vi a alguien de Lima, entonces me interesa bastante. Invitarlos también, hay un pequeño paréntesis para invitarlos al canal, un canal que tengo en YouTube. Ahí Dianita les va a dejar el enlace y para que se den una vueltica, hay temas muy interesantes también, explicados de una manera muy sencilla, pues de manera amena para que pues todos repasemos, ¿sí? Sobre todo es que repasemos y adquirir conocimientos. Entonces vamos a dar inicio ya a lo que es la charla sobre variadores de frecuencia. ¿Por qué variadores de frecuencia? Los variadores de frecuencia pues son aparatos que hoy en día ya la parte industrial está inundado de estos elementos, aparatos que se encargan de controlar la velocidad de los motores, ¿sí? Motores de jaula de ardilla. Y esos pues es el gran porcentaje de los motores que tenemos en las plantas industriales, los que trabajamos allí ya sabemos pues que eso es una realidad. Entonces nosotros como electricistas debemos estar empapados de este tema que es bastante interesante y vamos a tratar hoy sobre esto. Debemos por lo menos saber atender, dar unos primeros auxilios a un equipo de estos, un variador de frecuencia. Dianita, ¿me estás escuchando? No sé. Perfectamente, sí, señor. Listo. Sí, No sé, Dianita. Yo también estoy escuchando. Listo. No sé, Dianita, si se puede aquí hacer referencia a marcas en especial o no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Listo, bueno. Entonces, arrancando ya con lo de variadores de frecuencia. Decíamos entonces que el variador de frecuencia es un elemento muy importante y por esa razón nosotros tenemos que estar empapados de este tema. Yo sé que muchos ya han trabajado variadores de frecuencia, los manejan muy bien y pues en ese campo pues, vamos a ampliar o vamos a aportar de pronto algún aporte que tengan por ahí para todos los compañeros. Bien. Vamos a mirar entonces el contenido. Vamos a mirar entonces el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción. En esa introducción pues vamos a hacer una reseña histórica un poquito de cómo ha sido este proceso en la industria, ese proceso que nos lleva hacia el variador de frecuencia, cómo se ha venido desarrollando. En segundo lugar pues vamos a dar entre todos el concepto ese es otro punto, que sean muy participativos, porque entre todos vamos a armar el concepto de lo que es el variador, de acuerdo a lo que vamos hablando. En el tercer punto, vamos a ver las partes del variador de frecuencia, ¿sí? Él pues tiene algunas partes que vamos a indicar ahí, y ahí vamos a decir qué hace cada parte, ¿sí? El cuarto punto, el principio de funcionamiento. Ahí vamos a hablar de cómo está por dentro, cómo es que funciona ya la parte más un poco teórica, un poco más técnica sobre esto y los elementos que lo componen. El principio de funcionamiento, el símbolo eléctrico, cómo nos debe aparecer en los planos eléctricos y cómo lo interpretamos en un plano eléctrico. ¿Sí? Ese símbolo, cómo lo vamos a interpretar. Cómo debemos abordarlo cuando nos encontremos en un plano con un variador de frecuencia. En el sexto vamos a ver algo de instalación y conexión, porque pues la verdad se pensaba dar otra charla sobre variadores un poco más avanzada, ya con aspectos un poquito mucho más técnicos, aplicados a los motores y aplicados a los variadores, donde vamos a hablar pues de los parámetros, parametrización o configuración de ellos, pero un poco más profundo. Pero vamos a ver algo de instalación y conexión y algunas recomendaciones. Y finalmente vamos a dar una conclusión de lo que fue la charla. Entonces iniciemos con la introducción. La industria, las industrias, la era industrial, ¿sí? La revolución industrial pues nos trajo maquinaria que puede hacer los procesos de forma muy rápida y en serie, que es lo importante, ¿no? En serie. Entonces lográbamos hacer productos en serie. Pues eso ya sabemos que pues para mejorar, ahorrar costos y sacar mayor producción y de mejor calidad. Entonces pues la revolución industrial nos trae las máquinas de producción en línea. Estas máquinas a su vez, hay alguien que me colabore con el primer párrafo. A ver, que quiera leer el primer párrafo. Alguien así rápidamente para retornar que están escuchando bien. Entonces, Introducción alguien. al variador de frecuencia.
Sí, buenas tardes. Vale, la primera parte. La evolución de la fabricación y la producción se inició en Inglaterra a principios del siglo XVIII, en lo que se conoce como la Revolución Industrial. Se extendió a sus vecinos, en particular Francia y Alemania, y hacia finales del siglo XVIII llegó a los Estados Unidos. Listo, muy bien, muchas gracias. Bien, entonces hablábamos de que esa industria se empieza a extender. Asimismo, a medida que, como ustedes están leyendo ahí, la industria empieza a avanzar, pues tiene más exigencias la maquinaria. Dentro de esas exigencias, se le pide a las máquinas que sean capaces de cambiar de producción o cambiar de producto. Por ejemplo, una fábrica de gaseosas, si está empacando 250 mililitros, entonces que la máquina de una manera muy fácil cambie sus velocidades y empiece a envasar ya tamaño 1 litro. ¿Ya? En cuanto más rápido sean esos cambios de formato de producto, pues con mayor razón, mejor, mucho mejor va a ser la máquina. Entonces se empieza a trabajar en la parte de la velocidad. Vamos ya a meternos en el cuento de la velocidad de las máquinas. ¿Qué empiezan a pedir? Se empieza a pedir entonces que la máquina tenga varias velocidades, ¿sí? Una velocidad, ya les dije, pues para poder lograr así producir diferentes formatos, ¿sí? Diferentes productos. Entonces, se empieza a exigirle a la máquina que cambie sus velocidades. Desde la parte mecánica, empezamos a trabajar con la variación de velocidad. Muchos de ustedes, pues todavía en algunas empresas nos encontramos, vamos a mirar que nos vamos a encontrar con estos sistemas. Empezamos a trabajar desde la parte mecánica las velocidades, ¿cierto? Desde la parte mecánica. ¿Cómo? Entonces, aquí estoy indicando con el láser la primera forma, una de las formas en que se empieza a variar la velocidad es con una caja de cambios, parecida a la que tiene un automóvil. ¿Qué teníamos que hacer? Entonces, deteníamos la máquina, hacemos el cambio de velocidad y arrancamos, hacemos el cambio de formato, lo que tengamos que cambiar y arrancamos a hacer otro producto. Esos eran en los inicios, digamos, las primeras máquinas que variaban su velocidad a través de métodos mecánicos. Otro método mecánico que se utilizaba, y yo sé que ustedes lo han visto, los taladros de árbol de pronto todavía tienen esto, los taladros viejitos. Hay unos taladros que todavía tienen este sistema de poleas. Cambiamos la velocidad a través de las poleas y la transmisión de movimiento de un eje hacia el otro, pues se hace por medio de una correa. Acuérdense las matemáticas, de acuerdo al diámetro de cada polea, pues nosotros podemos jugar con las velocidades, ¿cierto? Otro sistema interesante que se presentaba es este que estamos viendo abajo, donde tenemos estas palanquitas, nosotros podíamos ajustar y así mismo se ajustaba el diámetro de la polea y así transmitía movimiento, ¿sí? Esa era otra forma de variar velocidad, pero visto desde la parte mecánica, y así se trabajaban las máquinas. Otro sistema que se utilizaba bastante es el sistema de variador de tipo satélite. Aquí por medio de esta ruedita, manualmente nosotros íbamos cambiando la velocidad. Observen que acá esta parte es mecánica, pero aquí podíamos dar una regulación mucho más precisa a la velocidad, ¿sí? Un poco más precisa que acá. Aquí pasamos de 800 revoluciones por minuto a 1000. Aquí sí podíamos ir regulando más puntualmente. Entonces tenemos esos métodos mecánicos para variar la velocidad, ¿sí? Desde la parte mecánica, desde la parte eléctrica, ¿qué creen ustedes que se estaba trabajando? Porque también desde la parte eléctrica se estaba trabajando para variar la velocidad de la máquina. Desde la parte eléctrica, ¿qué métodos se estaban utilizando? Por ahí alguien que rápidamente intervenga ahí. A ver, desde la parte eléctrica, en esos tiempos, ¿qué se utilizaba? A ver, alguien que haga la intervención ahí, que quiera participar. Se utilizaban motores con diferentes cantidades de campo y se conectaba en algunas configuraciones para aumentar la velocidad o disminuirla. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué otra forma?
Arrancador suave. Muy bien, sí, el arrancador suave, pero ese viene despuesito porque hasta ahora estábamos con esta parte. Pues bien, desde la parte eléctrica, muy bien por su participación, no vi quién es, pero felicitaciones, muy bien, esa es la idea. Desde la parte eléctrica se empieza a trabajar con los motores de corriente continua. En algunas empresas todavía se manejan motores de corriente continua, ¿sí? Desde la parte eléctrica. Estos motores de corriente continua, pues, se alimentaban, se cogía la corriente alterna, se rectificaba y se le aplicaba la corriente directa a lo que llamábamos el campo. Y la armadura, también le aplicábamos una tensión, pero una tensión que la podíamos variar por medio de tristores o triacs. Podíamos regular el voltaje que le llegaba a la armadura y de esa manera, ¿sí? De esa manera podíamos regular la velocidad del motor, pero acuérdense, tengan en cuenta que era un motor de corriente continua. Algunos todavía en las empresas manejan, yo he ido y he encontrado motores de corriente continua. Alguien que me diga un inconveniente que tienen estos motores, a ver en qué parte, estos motores de corriente continua, alguien que haya trabajado que me diga qué inconveniente tienen, o una desventaja, digámoslo así mejor. Demasiado costoso el mantenimiento, profe. Exacto, muy bien. Exacto, ese es principalmente el mantenimiento. Y Sobre el todo costo, bueno, el costo. el mantenimiento de las escobillas y el mantenimiento del rotor es muy costoso y son demasiadamente voluminosos. Exacto, muy bien, sobre todo eso, exacto. Sobre todo esa parte, la parte del mantenimiento. Entonces teníamos que hacerle un mantenimiento muy continuo. Teníamos que estar pendientes de las escobillas. Las escobillas pues son unos elementos que nos conectaban la parte fija con la parte móvil, que era la armadura. Los que trabajamos con eso de la vieja escuela, nos acordamos que nos tocaba llenarnos de carbón y soplar o aspirar esa parte que era la cámara donde estaban las escobillas. Ahí nos tocaba y estar midiendo las escobillas en el caso de motores grandes para hacer el mantenimiento. Además de eso, pues el mantenimiento al colector. Algunas veces, digamos, en algunos periodos el mantenimiento tocaba bajar ese eje, ¿cierto? Bajar todo el eje y llevarlo al torno y hacerle porque ya el colector estaba pues muy gastado. Llegan por otro lado, entonces eso, muy bien. Entonces los motores, por ese lado eléctrico, nosotros estábamos trabajando con los motores de corriente continua. Bien, llega por otro lado los motores de corriente alterna. Pero entonces los motores de corriente alterna tenían el inconveniente pues de que todavía no teníamos una forma fácil de cambiar la velocidad, ¿sí? Ya vean que ya nos fuimos por la parte eléctrica, que es la que nos interesa. ¿Para qué? Pues para saber cómo variábamos la velocidad de la máquina, ¿sí? Hasta ahí. Entonces ya vamos a hablar de los motores de corriente alterna. Estos motores de corriente alterna, sobre todo los motores en jaula de ardilla, pues nos ofrecieron bastantes ventajas y entre ellas pues que el mantenimiento era muy sencillo. Y nosotros los que hemos trabajado sabemos que eso es así. Bajar 2 escudos, 4 tornillos, sacamos el rotor, cambiamos rodamientos, armamos y listo, ¿cierto? No hay desgaste tanto de piezas, salvo pues los rodamientos. Y de pronto si tiene algunos empaques, entonces pues se cambia. En cuanto a ese motor de corriente alterna, pero entonces era difícil cambiarle la velocidad. Por ahí un compañero nos dio un aporte muy valioso y ya llegamos ahí, mire que ya llegamos ahí. Él nos decía entonces que variando los polos. Pues bien, mire, partamos de esta ecuación acá. Esta es la ecuación para hallar la velocidad sincrónica de un motor. ¿De cuál motor? Pues de este tipo de motores, ¿sí? De motores alternos. ¿Por qué no fuimos por este lado? Y no seguimos hablando de los motores de corriente continua, porque los motores de corriente continua, pues los que estamos en plantas, ya sabemos que son prácticamente ya, pues digamos, no por subestimar, pero son los dinosaurios ya de la planta, ¿sí? Porque ya pues encontramos motores de estos de corriente alterna de jaula de ardilla. Entonces, este motor jaula de ardilla, pues hallamos la velocidad mediante esta pequeña ecuación. Si recordamos las matemáticas, nosotros, esto es como de séptimo, ¿cierto? Que se le dicta a los muchachos de séptimo esto. En una ecuación, acá tenemos una ecuación. Esto es una ecuación matemática, ya nos metimos en lo bonito que es la matemática.
En esta parte tenemos velocidad sincrónica, NS. Pues aquí abajo tenemos, mire, donde NS es velocidad sincrónica, que se dan revoluciones por minuto. ¿A qué es igual la velocidad sincrónica? Ya les explico un poquito, o si se me pasa, por favor me preguntan. La velocidad sincrónica ya les explico qué es. Es igual a 120 por la frecuencia sobre el número de polos. Número de polos, no pares de polos, número de polos. Bien, entonces, en toda ecuación matemática, la parte que está aquí arriba es directamente proporcional a esta parte. ¿Sí están viendo ahí el cursor? ¿Sí? Esta parte es directamente proporcional a esta. Y esta parte que se encuentra abajo en la ecuación es inversamente proporcional a la velocidad sincrónica, en este caso, ¿sí? En toda ecuación, esta parte es inversa. Entonces, volviendo al cuento, ¿qué hacíamos ahí? Entonces, lo que hacíamos acá era variar el número de polos, como lo decía el compañero. Variando el número de polos, nosotros lográbamos variar la velocidad. Pero observen que es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Que si yo aumento el número de polos, disminuye la velocidad. ¿Sí? Si yo aumento la una, disminuye la otra. Si yo disminuyo el número de polos, ¿sí? 2 polos, pues me da más velocidad, porque son inversamente proporcionales. Bien, hasta ahí pues tenemos lo que tiene que ver con la ecuación. 120 es una constante, pues que sale para igualar las unidades. Recuerden que la frecuencia es cantidad de ciclos, la frecuencia que aparece aquí es cantidad de ciclos por segundo, que se da en hertz, ¿sí? Entonces, como aquí estamos hablando de revoluciones por minuto, pues multiplicamos por 60. Y ahí metemos el número de polos. Y nos sale esta ecuación. Esta la trabajémosla como una constante. Tenemos la frecuencia, entonces 120 por la frecuencia. Si nosotros conectamos el motor directo, ¿qué frecuencia tenemos que colocar acá? Alguien ahí rápidamente que me diga qué frecuencia, qué número podríamos reemplazar si lo conectamos directo a la red. 60 Hz. 60 Hz. 60. Perfecto. 60 para nosotros y pues en Europa se manejan 50 Hz. Ahí la inquietud, ¿no? ¿Por qué 50 y no 100 ni 200 Hz? Bueno, ahí les queda la tareita. Aquí abajo tenemos entonces el número de polos y la frecuencia. Entonces la frecuencia es directamente proporcional, ¿sí? Y P es el número de polos que va a tener el motor. Variábamos el número de polos. ¿Cómo? Pues habían varios métodos que utilizábamos para cambiar el número de polos, como lo decía el compañero. ¿Qué hicieron? Pues los magos allá, la ingeniería dijo, pues vamos a hacer un motor y en ese motor vamos a colocar 2 bobinados. Un bobinado para 800 revoluciones por minuto, por decir algo, y otro bobinado para 1600. O sea, ya teníamos 2 velocidades ahí, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para cambiar? Eran 2 bobinados independientes. Entonces, por medio de contactores son dispositivos que se encargan de conectar y desconectar simplemente los motores. Entonces, por medio de contactores, colocábamos un bobinado, velocidad lenta. Cuando el automatismo nos decía cambio de velocidad, sacábamos ese contactor y colocábamos el otro, entraba el otro bobinado. Ese bobinado pues nos generaba más polos o menos polos, de acuerdo a la aplicación. Así teníamos 2 velocidades con 2 devanados. Algunos un poquito más osados, algunos fabricantes, se hicieron motores de 3, hasta de 3 bobinados, ¿sí? ¿Qué pasaba con estos motores? Pues aquí lo tenemos una imagen, mire. Si ve que son bobinas independientes y conexiones independientes. Aquí teníamos un bobinado y aquí otro. Una velocidad, aquí otra velocidad. No podían entrar las 2 al tiempo, ¿no? No pueden estar al tiempo, o una o la otra. Y en el caso de 3, pues son 3 velocidades. Pero si requeríamos la máquina a una velocidad un poquito como intermedia entre esas 2, pues ahí teníamos un inconveniente, ¿cierto? De pronto nos apoyábamos con la parte mecánica. Pues un variador mecánico para ajustar y ahí lográbamos el ajuste. Un poquito difícil. Por allá en 1870, si no estoy mal y si alguien tiene el dato me recuerda, pero por los años de 1886 más o menos, el señor Dalander idea esta forma de cambiar polos sin necesidad de cambiar el bobinado como acá. Con un solo bobinado cambiábamos el número de polos. ¿Todo esto para qué?
para variar la velocidad del motor, ¿cierto? Vean cómo vamos progresando. Teníamos entonces dos velocidades. Una velocidad que la conectábamos así, como está aquí, miren, y alimentábamos por un lado, y la otra velocidad alimentábamos por otro lado, pero era un solo bobinado. De tal manera que miren en la parte superior, 8 polos, y en la parte inferior, 4 polos, ¿cierto? Digamos que tenemos estas dos conexiones, 8 polos y 4 polos. De acuerdo a la ecuación que vimos, ¿cuál de estas dos conexiones, cuál me genera más velocidad? Ahí rápidamente. La de 4 polos. 4 polos, perfecto, porque es inversamente proporcional, ¿cierto? Eso lo habíamos dicho aquí. Pues perfecto, listo. Me gusta porque está quedando claro. Y los que ya saben, pues, excelente que recordemos. Sí. Profe, Lirana Ávila tiene levantada la mano. Lirana, adelante. Aló, hola Diana, qué pena. Lo había hundido y no me había dado cuenta. Ya lo desactivé. Va todo bien claro. Gracias. Listo. Excelente, te felicito. Mire que hay una dama aquí. Qué bien me siento que haya una dama. Dos. Pues Dianita también aquí. Que estén juiciosas y estén pendientes de esta parte eléctrica, que es muy bonito. Chévere tenerla aquí, pues, como asistente aquí en esta charla. Listo. Entonces, variábamos de esa forma, ¿sí? La velocidad la teníamos así. Y así trabajábamos. Algunos todavía existen algunos motores de Alander en algunas plantas. Entonces, por eso es súper interesante, pues, que nosotros sepamos cómo trabajar en esto. Bien, entonces me decían que el de 4 polos más velocidad y 8 polos menos velocidad. Perfecto. Esa era desde la parte eléctrica, cómo se va desarrollando, porque es por eso les decía que una reseña histórica, ¿cierto? Listo. Más adelante se empieza el desarrollo de la electrónica, ¿sí? A desarrollarse fuertemente la electrónica. Entonces los ingenieros empiezan a mirar por esta partecita acá, miren, ¿sí? Empiezan a decir, bueno, ¿y si variamos la frecuencia? Entonces dicen, no, pues es que la frecuencia no la podemos variar, porque la frecuencia son 60 Hz. ¿Qué vamos a hacer si el generador nos trae 60 Hz? Entonces empiezan a desarrollar algo que con esa frecuencia le demos un tratamiento y podamos regular la frecuencia. Y eso es lo que realmente hace el variador de frecuencia, ¿sí? O variador de velocidad. O en otros contextos le dicen inverter o driver. Bueno, hay mucho término, pero generalmente es variador de frecuencia, porque cambia la frecuencia. Ya vamos a ver más adelante cuando veamos el funcionamiento, cómo es que hace el variador de frecuencia para jugar con esta frecuencia. Entonces, dejemos quieto ya el número de polos, ¿sí? Y entonces empiezan a jugar con la frecuencia. Empiezan a jugar con la frecuencia. ¿Qué es frecuencia? Alguien que me diga a ver si se acuerda por allá de los conocimientos. ¿Qué es frecuencia? Rápidamente, si se acuerdan. El inverso del periodo, profe. Un periodo de tiempo. Perfecto. La definición. Sí, es el inverso del periodo. El periodo es el tiempo, siendo periodo el tiempo que toma una señal en partir de cero y regresar a cero. Estamos hablando de una señal sinusoidal. Ese sería el periodo, que normalmente 16 milisegundos. Un periodo inverso 1 daría aproximadamente 62 Hz más o menos. Listo, muy bien, perfecto. La frecuencia es el número de ciclos por segundo. Exacto, muy bien, muy bien. Esa es la definición, esa es la definición. Frecuencia es cantidad de ciclos por segundo. Ya, para de contar, ¿sí? Si me dicen, ¿qué es frecuencia? Cantidad de ciclos por segundo. Hace 60 ciclos en un segundo, ¿cierto? Eso es la frecuencia, ¿sí? Ahí hago el paréntesis para hacer la propaganda. Ahí en el canal tengo unos videos sobre análisis de onda senoidal y hablamos de frecuencia, periodo, longitud de onda, bueno, una cantidad de terminología sobre la onda seno. Muy buena la aclaración de que vamos a ubicarnos un poquito más. Estamos trabajando con corriente alterna ya, ¿no? Los motores de corriente continua ya los dejamos allá un poquito en la historia. Nos fuimos por el lado de los de corriente alterna. Entonces, es cantidad de ciclos por segundo. A eso hace referencia entonces la frecuencia. Y a la red pues nos llegan 60 ciclos por segundo. Ahí no, digamos que ahí no podíamos variar nada porque eso era el generador, la red.
Entonces, por la parte electrónica empezamos a trabajar a variar esta frecuencia. Y ya nos metemos entonces en lo que es el variador de frecuencia. Ese aparato lo que hace es eso. Bien, continuemos. Ya vamos con el segundo punto. ¿Qué es el variador de frecuencia? Ahora sí, de acuerdo a lo que hablamos, ¿usted cómo lo definiría antes de que continuemos? Porque ya dijimos qué es lo que hace. Entonces, demos una definición así rápida. No hay respuestas malas acá. Es el que, ingeniero, es el que varía el número de ciclos en un segundo. ¿Cómo sería? Por ejemplo, Digamos si en un segundo, qué pena, ingeniero. Por ejemplo, en un segundo no serían 60 Hz, sino serían, por ejemplo, 30, 40 o 50. Sí, eso es lo que hace, pero la definición, entonces, podríamos empezar con que es un aparato, ¿cierto? Que regula ¿qué? La frecuencia. La frecuencia. Se regula La velocidad. industrial, ¿no? Pues buenas Que tardes. regula la frecuencia. Yo diría que es un instrumento que usamos para alargar la vida de un motor, para optimizar también un trabajo. Bueno, sí, perfecto. Esos son como ventajas, ¿no? Pero es digamos, sí, digamos hasta ahí que es un aparato que nos permite variar la frecuencia para variar la velocidad del motor, ¿cierto? Podría ser una definición, ¿sí? Listo, vamos a dar la definición entonces ya con todo lo que ustedes me aportaron, vamos a sustentarla aquí, a completarla bien, para que la anoten en la cabecita ya con letras de oro, como les digo siempre en el canal. Ahí la tenemos. ¿Quién la lee, por favor? Ya unito nomás. Ya uno. A ver qué es. El variador de frecuencia. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. Sí. Dice, el variador de frecuencia, variador de velocidad o convertidor es un dispositivo electrónico que se usa para controlar la velocidad de los motores eléctricos de manera eficiente y reducir el consumo de energía eléctrica. Perfecto. Sí, bien. Vamos rápidamente a que vea que el tiempo nos coge. El variador de frecuencia, el variador de velocidad o convertidor es un dispositivo electrónico. ¿Qué quiere decir electrónico? Pues que tiene componentes electrónicos. Y vamos a ver cuando miremos las partes que en su mayoría es electrónica. Entonces, por eso lo clasifican como un dispositivo electrónico. Electrónico porque maneja semiconductores. La electrónica, pues, es la que se encarga del estudio de las corrientes del movimiento de electrones a través de semiconductores y a través del vacío. En este caso, pues, semiconductores, ¿cierto? Por esa razón, entonces, dice que es un dispositivo electrónico que se usa para controlar la velocidad. Ya vimos que es la velocidad del motor, ¿cierto? Y vimos la ecuación. Entonces, de los motores eléctricos. Un motor eléctrico, pues, es una máquina que nos convierte energía eléctrica en energía. Ahí en el rotor, ¿en energía qué? Energía mecánica. Mecánica. Entonces, un motor eléctrico, cuando nos pregunten, porque a veces preguntan esa parte, ¿qué es un motor? Un motor eléctrico es una máquina que convierte energía eléctrica en energía mecánica. A esos motores, pues, variables va a cambiar la velocidad. De manera, ¿cómo? Máquinas rotativas. Exacto, muy bien, que los motores pertenecen a la clasificación de máquinas rotativas, porque hay máquinas estáticas que son los transformadores. De manera, sí, continuamos. De manera eficiente. ¿Eficiente qué es? Pues eficiente quiere decir que la energía que entra al dispositivo es casi la misma que sale. No hay pérdidas, son muy poquitas las pérdidas. Y ya les explico más adelante por qué la eficiencia de estos aparatos. Ya les explico por qué razón son tan eficientes y nos ahorran tanta energía. Y para final dice, y reducir el consumo de energía eléctrica. Ya les digo por qué razón y cómo es que hace para reducir el consumo. Entonces, conclusión, el variador de frecuencia o variador de velocidad convertidor es un dispositivo electrónico que se usa para controlar la velocidad de los motores eléctricos de manera eficiente y reducir el consumo de energía eléctrica. Hasta ahí ya, mire, ya sabemos que es un variador de frecuencia. Nos vamos con las partes del variador. Así como nuestro cuerpo tiene partes, pues el variador también tiene sus partes, ¿cierto? Tiene unas partes. Bien, vamos a mirar acá entonces a este lado. Nos vamos a concentrar en este cuadrito acá. Ahí. Tenemos entonces, este es el esquema
observen aquí en la parte superior de sus pantallas, aquí donde estoy indicando, es un variador de frecuencia también, miren. Ahí lo tenemos para recordar cómo es. Los que no conocen cómo es un variador, pues aquí lo tenemos, miren. Físicamente lo vamos a ver aquí. Este es del grupo Schneider, pues es digamos que no es propaganda, pero es una de las mejores marcas, pues, en cuestiones de elementos eléctricos a nivel industrial. Por eso es un poco más costoso. Bien, tenemos aquí el variador, entonces para que lo distingan. Ahorita les dejo la tarea. Listo. Aquí tenemos entonces el transistor IGBT. Esta es una parte del variador. Es un módulo de transistores IGBT. No los vamos a encontrar solitos. Ah, es que se dañó uno y lo voy a cambiar. No, en los variadores modernos viene ya ¿cómo le diríamos? Una pastilla donde ya viene todo el bloque completo, ¿cierto? De los transistores IGBT. Ya vamos a hablar de cómo, ya vamos a hablar de qué es un transistor IGBT, poquito, ¿sí? Para recordar qué es IGBT. No por ahí. En un examen me hicieron reír porque me contestan otras que era LGTB, no sé qué. No, es IGBT, ya no lo vamos a decir ahí. Listo. Otra parte son los tiristores. Ya vamos a ver que son diodos tiristores, ¿sí? De gran potencia. Acordémonos que estamos hablando ya de electrónica de potencia, ¿sí? No es la electrónica allá de los transistores, las compuertas, sino aquí esta parte pues es la de potencia, los tiristores y el transistor IGBT. Y bueno, no se preocupen tanto por esta parte que ya lo vamos a explicar una por una. La tarjeta de potencia, digámoslo que aquí sería la tarjeta de control más, ¿sí? Que es una tarjetica que es la que nos controla. Aquí generalmente los buenos variadores pues montan un microprocesador que es el que se encarga de controlar, digamos, el disparo de estos transistores, de controlar la temperatura, de comunicarse aquí con esta pantallita. Bueno, ustedes saben que un microprocesador hace maravillas, ¿no? Listo, tenemos un ventilador. La mayoría de variadores de frecuencia pues tienen un ventilador. En este caso pues tipo forja, pero hay unos que tienen ventiladorcito normal en la parte inferior. Ya les explico por qué en la parte inferior. Pues porque digamos que el aire caliente tiende a subir. Entonces, perdón, el aire frío está en la parte de abajo. Cuando se calienta tiende a subir. Entonces jala aire frío, lo pasa por un disipador que tiene en la parte de atrás, ya les explico esa parte, para enfriar el disipador y enfriar estos componentes electrónicos, ¿sí? Entonces el ventilador se utiliza más que todo para refrigeración. Unos condensadores. Condensadores es un dispositivo, es un elemento pasivo que nos permite almacenar cargas eléctricas. Esos condensadores pues son de gran capacidad. Hay un pequeño paréntesis para hablar de la parte de seguridad. Tengan cuidado con esos condensadores porque desconectamos el variador de la red y él queda cargado y esos condensadores pues son de gran potencia y quedan cargados, nos pueden causar una lesión, ¿sí? Aquí entonces están ya vamos a ver cuando veamos la parte técnica, eléctrica, electrónica, qué papel juegan ahí. Los condensadores, listo. La tarjeta de control, entonces tenemos una tarjetita de control, ¿sí? Que es digamos como la interfaz, ¿sí? La interfaz entre esta tarjeta y el usuario, que vendría a ser, digamos, esta parte, o lo que nosotros denominamos el panel de control. Bien, y tarjeta de ventilación. Hay unas tarjetas, pues, hay unos variadores que son especializados y él de acuerdo a la temperatura, pues va regulando la velocidad del pequeño ventilador que hay acá, entonces lleva su tarjeta. Vámonos para acá, aquí hay otra descripción muy rápida. Tienen un potenciómetro, nosotros tenemos la ventaja o digamos que tenemos la herramienta, tenemos la forma de poder mover la frecuencia mediante, me fue acá, mediante el potenciómetro. Es un potenciómetro que va en la parte frontal, aquí. Y con este podemos, de acuerdo a la programación, decirle, cambie la frecuencia por medio del potenciómetro. O ya vamos a ver que hay otras formas de cambiar. Terminales de control. Tenemos unos terminales de control, terminales de alimentación eléctrica, terminales de conexión del motor, obviamente tenemos que saber a dónde va conectado el motor. Puerto Ethernet para comunicaciones. Él tiene la ventaja de comunicarse con un HMI o con un PLC o con otro variador o muchos variadores en red.
Entonces, pues eso lo hace por medio de este puerto. Tenemos aquí los botones pues para pulsadores para arrancar o parar desde aquí, en forma local se llama eso, ¿sí? Entonces tenemos arranque y parada y stop. Listo. Digamos que esas son las partes principales del variador. Antes de continuar, ahora sí abramos un espacio ahí y hacemos unas 3, 4 preguntitas y continuamos. No sé si tienen preguntas, si no tienen, continuamos. ¿Hay preguntas por ahí? Bueno, Abraham tiene la mano levantada. Por favor, Abraham, puede hacer su pregunta. Abraham. No, era que iba a leer ahorita cuando estaban diciendo que leyera. Listo, gracias. Profe, sí, una pregunta. De profe. pronto usted dice que Hasta ahí. para el condensador, ¿cómo lo descarga uno? Hasta ahí, digamos que las preguntas que con referencia hasta ahí. Hay una forma, digamos, un método que no es, pues la verdad no me gusta mucho, que dice que cortocircuitar los terminales. Normalmente, pues, se puede descargar a través de una resistencia, ¿sí? Algunos, pues, algunos variadores, pues, tienen esa posibilidad, entonces se programa, ¿sí? Para que cuando haya una parada, hay un parámetro que pone en corto una resistencia, que ya vamos a mirar una resistencia ahí, o en corto no, en paralelo con el condensador y se descarga a través de esa resistencia. Entonces, algunos ya tienen esa característica como medida de protección, ¿sí? Entonces, nosotros lo podemos programar ahí. Eso sería, digamos, la forma óptima de descargar ese condensador. O esperar el tiempo suficiente para que él descargue de forma autónoma. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, ahí como para adicionar, no sé, en el campo en el cual yo laboro, Sí. lo que su merced acaba de mencionar, sí está, pero adicional, por medida de precaución y pues como método de seguridad, normalmente nos dan cierto tiempo de espera para hacer una intervención. El tiempo de espera son 5 minutos a 20, a 30, dependiendo el trabajo que esté realizando el equipo. No sé si de pronto, profe, usted quisiera adicionar algo a lo que yo dije o tal vez estoy erróneo. Listo. No, perfecto. Sí, en algunos casos se hace de esa manera y pues es muy bien. Está bien, digamos que es correcto. Se hace de esa manera, esperar un tiempo prudencial. Algunos tienen un LED que dice bus, ¿cierto? Cuando ese LED se apaga, pues el fabricante dice, cuando el LED esté apagado ya es recomendable. Entonces, ahí es cuando conecta la resistencia, descarga a través de la resistencia. Cuando el LED ya no enciende, pues ya digamos que en esas condiciones ya podemos maniobrar, digamos, la parte interna, porque es que eso es para la parte interna. Inclusive también la parte de salida, todo, es mejor esperar que descargue totalmente. Con respecto a esa parte de los condensadores, pues la seguridad, ¿no? La seguridad primero que todo, ¿no? Pues ahí recomiendo pues manipularlo de todas maneras con mucho cuidado. Tenemos que estar muy seguros que ya descargó totalmente. Listo, ¿hay otra preguntita por ahí? Profe, qué pena, les voy a dar una recomendación así muy rápido. Para las personas que estén conectadas, se les va a dar un certificado de asistencia, el cual van a poder descargar de la página. Para ello necesito, por favor, que se inscriban en el link de asistencia que está acá por el medio del chat. Es importante que todos se registren. Habemos 79 personas conectadas y hasta ahora hay 10 personas quienes se registraron. Entonces, les agradezco mucho. Listo, perfecto. Profe, Sí, para ¿no? recordarle, Eric Muñoz, para recordarle sobre los motores sincrónicos, asincrónicos. Que dijo Listo, que lo sí, iba a sí. explicar. Exacto, téngalo ahí en el tintero y ya vamos Ok. a... Listo. Gracias por recordarme, sí, voy a anotar acá. La velocidad sincrónica, ¿sí? Sí, señor. Listo. ¿Y qué son asincrónicos? Ahí hay un video, en el canal hay un video donde hablamos sobre eso, pero bueno, ya ahorita aclaramos ese puntico. Bueno, continuamos. Sigamos acá por este lado.
Aquí tenemos entonces una de las partes del variador de frecuencia es el panel del operador, que es muy importante, digamos que es la interfaz entre la máquina, el aparato y la persona, porque aquí nos da una cantidad de información. Y además de eso, pues nos permite operarlo desde acá, si nosotros queremos. No es, digamos, camisa de fuerza. Si nosotros lo configuramos para arrancar desde un PLC, lo podemos hacer. Si queremos que arranque desde acá, lo podemos hacer, ¿sí? Aquí voy a nombrar aquí algunas cositas. El variador de frecuencia. Bueno, el variador de frecuencia nos permite invertir el giro del motor, ¿sí? Por eso aquí entonces nos aparece que un botón de subir y bajar. Lo puedo hacer desde acá, pero lo puedo hacer también por medio de cableado o por medio de comunicación, ¿sí? O por medio de parámetros. Entonces, a la hora de esto, digamos que me gusta más el término de configurar o parametrizar que programar. Porque pues programar es una secuencia de instrucciones y nosotros no hacemos secuencias, sino simplemente le decimos qué tiene que hacer. ¿Sí? Arranque local o arranque remoto. Arranque desde un PLC, a 2 hilos o a 3 hilos, NPN o PNP, todo eso se lo decimos a él, pero no realmente programamos, sino es parametrizar. Pero digamos que es cuestión de lenguaje, ¿no? De cómo utilizamos las palabras. Entonces aquí está el panel de control. Podemos mirar en el panel de control, en la mayoría de variadores, la tensión a la que está trabajando el motor, la corriente, ¿sí? La corriente del motor en ese momento, aquí en este panel de control. Perdón, en este panel aquí de indicador. Es un panel indicador. Podemos mirar la frecuencia a la cual está. Pues claro, si nosotros variamos 5 Hz, 10 Hz, pues tenemos ahí la oportunidad. Y las revoluciones por minuto. Ahí la pregunta, a ver si están juiciositos, yo sé que sí. ¿Cómo hace el variador para saber la velocidad del motor? Si digamos que en este momento pues está directo y no tiene ningún encoder, no tiene nada. ¿Cómo hace para saber la velocidad del motor? Los que ya han trabajado, a ver, colabórenme ahí en esa respondiendo. ¿Cómo hace para saber la velocidad? Solamente yo envío al motor 3 cables, ¿cierto? Las 3 fases. Pero aquí el variador me dice, va a tantas revoluciones. ¿Cómo hace él para saber? A ver. Por la frecuencia. Sí, Buenas tardes. por la Él tiene que uno meterle los parámetros del motor. El motor uno le mete el voltaje, le mete las RPM, y pues ahí el variador le va diciendo a uno qué le debe hacer para el motor. Sí, exacto, muy bien. Él hace esto, observen. Internamente, pues, nosotros ya le colocamos como parámetro el número de polos del motor. Él nos pide ese parámetro. Nos pide, esto es una constante, él la tiene ya. Y la frecuencia, pues la que nosotros le asignemos, si son 30 Hz. Y hace esta operación y nos muestra la velocidad. ¿Sí? Esa será la velocidad del motor, exacta. No, ¿cierto? Pues es una velocidad calculada de forma matemática con lo que él tiene, ¿sí? Si nosotros queremos una velocidad más precisa, más exacta, pues ahí es donde colocamos, y más directa sobre el motor, colocamos un encoder, o una taquimetría, o un resolver ya en algunos motores. Él hace una retroalimentación, y él sí me dice en qué velocidad realmente está el eje. Pero estos variadores pues utilizan mediante la ecuación que vimos. Mire cómo calcula de fase. Nos dice los kilovatios y el porcentaje, sea un porcentaje de carga. Aquí nos dice si está en modo manual o jog, es como pulsos. ¿Sí? Si se prende, todas las indicaciones que él tiene. Nos dice que si tiene una falla o una alarma o que está en funcionamiento o está en la inversión. Acuérdense que el variador podemos hacer inversión de giro. El variador nos permite, además de variar la frecuencia, nos permite invertir el giro del motor. ¿Qué quiere decir? Pues cambiar. Si está girando hacia un lado, arranca hacia el otro lado. La oportunidad nos da de colocar un freno dinámico por inyección de corriente continua o por medio de una resistencia de frenado. Eso es lo que vamos a hablar en la segunda charla. ¿Qué es eso de inyección de DC? ¿Por qué funciona así? ¿Qué es la resistencia de frenado? Miren que hay unos variadores que tienen hasta 170 parámetros. Pues no todos generalmente los vamos a mover. Pero yo trabajé en
bueno, en una fábrica donde teníamos 25 variadores de esos para 25 tramos de un horno. Y pues no nos íbamos a poner uno por uno a copiar todos esos parámetros. Entonces él tiene la oportunidad de coger todos esos parámetros, guardarlos en la memoria y por medio de este operador podríamos descargarlos a los otros, solamente descargar los parámetros y ya, si todos son iguales. Y después pues hacer cambios muy puntuales sobre cada uno. Eso nos permite el manejo de control remoto, o sea, desde lejos, por comunicación, ya les dije, o por cableado. O nos permite el manejo local, que es desde ahí, pero normalmente no se utiliza el manejo local en una planta porque pues estar operando el aparato desde ahí no es muy bueno. Nos permite hacer monitorización de las entradas y salidas. Si está dando una entrada, por ejemplo, una salida de alarma está activada o una entrada de señal, si la entrada realmente está llegando al aparato. En el caso de que es un pulsador, yo estoy pulsando, pero yo puedo mirar acá si está llegando la señal realmente, cuando el pulsador está lejos. Eso nos permite hacer monitorización de entradas y salidas. Nos permite también hacer una rampa de aceleración y desaceleración. De eso también vamos a hablar en la próxima charla, cómo cuadramos esas rampas de aceleración. O sea que nos permite arrancar lentamente, ¿cierto? Y lo mismo la parada. Le doy la orden de parada y él hace un descenso en la velocidad. En el caso de bandas transportadoras, por ejemplo, que llevan, ¿sí? Están moviendo botellas llenas de contenido, pues un arranque brusco, pues digamos que tumbaría todo, ¿no? O nos riega el contenido. Necesitamos que arranque lentamente. Lo mismo la frenada, que sea una parada lenta para que el producto no tengamos problemas con eso. Nos permite también hacer una función PID, que quiere decir una regulación PID, proporcional integral derivado, el lazo cerrado. Más o menos lo que les explicaba por eso les dije que tomaran notas porque pues estamos hablando de cosas interesantes. Del encoder, entonces es un PID, de acuerdo a una señal, pues nos permite mover una velocidad. Se manejan señales de 4 a 20, eso lo vamos a ver ya en la segunda parte. Bien, nos permite el micrófono. Por favor, ahí el micrófono. ¿Alguien está activado? Sí, por favor, que controlen el micrófono porque está interfiriendo la formación. O sea que podemos desactivarlos por un momento. Ya quedaron desactivados. Les pedimos, por favor, que no activen los micrófonos para no tener interferencias. Listo, Dianita, muchas gracias. Listo. Entonces, hasta ahí, ¿sí? Esa parte, digamos que son las partes del variador de frecuencia del panel del operador, que pues me parece la pantalla LCD, es una pantalla. Los más avanzados, ya los de última generación, pues ya realmente traen una pantalla donde muestra, mejor dicho, nos muestra la onda, la forma de la onda, bueno, una cantidad de cosas que nos permiten mirar ahí en esa pantalla. Son pantallas mucho más grandes, ¿cierto? Listo. Todos estos datos los podemos mirar a través de comunicación, podemos llevarlos a una HMI y desde ahí supervisar lo que está sucediendo en cada variador. A través de una HMI, que es la interfaz máquina-hombre, o sea, es una pantallita que está al alcance del operador. Para que el operador, porque estos equipos generalmente están en un tablero, allá, entonces el operador no tenga que abrir el tablero y mirar, ni el técnico, sino desde la consola puede mirar todos estos parámetros, desde la pantalla ya de control de la máquina. Bien, tenemos ahí entonces esa parte que me parece interesante para que la conocieran, que es el operador. Los terminales de control. Vamos a hablar ahora sí cómo es que se conecta, bueno, a nivel general, cómo son las partes, estamos hablando de las partes. Las partes de conexión, ¿qué trae el variador? Digamos que a nivel general todos traen lo mismo, ¿sí? Los variadores son muy semejantes, no iguales, pero son semejantes. Entonces, empecemos por la parte aquí más de fuerza. También viene, digamos, dividido en dos partes, o tres, digamos. Fuerza, que es toda esta parte que ya les digo que es la conexión de fuerza. Conexión de control, yo la dividiría así, que es todo esto, ¿sí? Todo esto control. Y una conexión de comunicaciones. Digamos que son como las tres principales. Vamos a hablar de la parte aquí de fuerza.
Pues fuerza es sencillo. Aquí tenemos marcado L1, L2 y L3, miren. Tin, tin, tin. Y la tierra, ¿sí? Ahí está la tierra conectada. Esa es la parte de fuerza. Ya lo alimenté. Ahora, por el lado de fuerza necesito conectar el motor. Entonces aquí me dice U, B y W. Viene marcado así, ¿sí? Y aquí su conexión a tierra también. Y por la parte de control, pues ahí sí ya viene todos los controles, la parte de control que necesitemos, a 2 hilos o 3 hilos. Lo que les decía antes, aquí podemos arrancar el motor, invertir el sentido de giro, configurar varias frecuencias de trabajo. En esta parte pues tenemos aquí una parte de salida que nosotros la podemos configurar. Si el variador nos da alarma, ¿sí? Podemos sacar una señal ahí cuando el variador de alarma. Cuando alcance la frecuencia máxima, entonces quiero que se cierre ese contacto. O cuando tenga alarma el variador, ¿sí? O cuando haya parado totalmente, que haya llegado a la frecuencia 0. Yo lo configuro de acuerdo a mi necesidad. Es un contacto y ese contacto externamente pues me va a activar un indicador, ¿sí? Una lámpara indicadora o un sonido, un pito. Bueno, yo ahí le puedo colocar porque es un contacto que llamamos seco, ¿no? Independiente. Normal abierto y normal cerrado. ¿Sí? Aquí ya tenemos que manejar un poquito toda esa parte. Aquí alcanzamos a ver los condensadores, ¿no? Mírenlos acá abajo, en la parte inferior. Listo, esta es la parte de control y la parte de comunicación pues simplemente es un conector que llevan ahí para la comunicación, entre ellos mismos o con otro dispositivo. Listo, hasta ahí vamos a ver otras 3 preguntitas. Uy, el tiempo pasa muy rápido. ¿O no hay más preguntas? Una pregunta. Sí. Si yo tengo, si por ejemplo el motor es de 60 Hz, el variador a veces me da para subirlo ahí más de los 60. ¿Usted qué recomendaría ahí? Pues, ¿puede ser algo recomendable o no recomendable subirlo más de los 60 Hz? Se puede trabajar, sí. Lo ideal sería usted hacer el cálculo con el variador mecánico, ¿sí? Tenerlo en cuenta el variador mecánico y hacer el cálculo y dejarlo para que la frecuencia máxima llegue a los 60. Pero el variador puede llegar hasta los 400 Hz, algunos. ¿Qué pasa ahí cuando yo supero, digamos, cierto nivel? Es recomendable en motores normales llegar hasta los 80 Hz, pero son casos ya, digamos, porque se requiere, son extremos, ¿sí? Pero algunas, yo he visto aplicaciones donde suben hasta 100. De ahí para arriba yo recomendaría que se instalen motores que son especiales para variadores de frecuencia, ¿sí? Ya es un motor especial, porque si no el motor pues a esa velocidad ya mecánicamente el motor no, o magnéticamente se satura y ya empieza a presentar una cantidad de inconvenientes. Entonces no es. Sí podemos pasarnos un poco, claro, obviamente, por ahí yo le digo 80 Hz, ¿sí? Pero si tenemos bien calculado con el reductor mecánico, ahí yo dije variador, no, reductor mecánico, perdón, porque ahí de todas maneras, a pesar de que hay variador de frecuencia, tiene que ir un reductor mecánico. Entonces, ese juego entre el reductor y el variador nos permite llegar a 60, 70, 80 sin problemas. Entonces, hasta ahí esa parte sí. No sé si quedó clara la duda. Sí, lo que tenía la duda sobre eso. Sí, porque Listo. por ejemplo, también vienen, por ejemplo, hay un motor y la caja reductora tampoco me da porque hay cajas reductoras que no dan sino para como para 1200 revoluciones. Entonces también toca Sí, claro. tener en juego eso. Listo, imagínese 200 Hz. Entonces ya sería un motor de construcción especial. Bien, a otra pregunta rápidamente. Dudas, aclaraciones. Profe, ¿Listo? sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Cuál sería la velocidad mínima de trabajo usando un variador de frecuencia para no estropear el motor ni que el motor se vea afectado eléctricamente? ¿Hay algún estándar o algo así que uno diga, esta puede ser la velocidad mínima o eso varía de acuerdo al fabricante de cada motor? Bueno, la velocidad mínima que se puede trabajar, pues, digamos que está del orden de los 5 o 10 Hz, ¿sí? Pero hay una cosita que el variador nos permite y es jugar con algo que se llama
voltaje, una curva voltaje, perdón, una curva voltaje-frecuencia. Apaguen los micrófonos, o sea, hacemos la intervención y los apagamos, ¿listo? Entonces nos permite esa curva ajustar el torque del motor, ¿sí? Aplicar más tensión o menos tensión de acuerdo a la frecuencia. Entonces, yo creo que unos 10 Hz, ¿sí? Entonces, en 10 Hz ya sería como algo estimativo donde el motor ya nos puede trabajar bien hasta esa frecuencia, pero recordemos que es el juego con el reductor también de mecánico. Entonces, 10 Hz algunos motores bien ajustados los parámetros nos puede trabajar perfectamente. ¿Qué sucede ahí cuando tenemos bajas frecuencias? ¿Cierto? Le bajamos, digamos, a 20 Hz y el trabajo va a ser continuo a 20 Hz. ¿Qué creen que sucede? Pues resulta que el motor en la parte trasera donde va la tapa, ahí tiene un ventilador. Entonces ese ventilador ya no nos va a trabajar a 60 Hz a la velocidad del motor, nos va a trabajar más lento, entonces no va a refrigerar bien el motor, se calienta y pues ahí nos produce aumento de corriente y hay un círculo ahí. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Pues hay algunos motores que ya traen algo que se llama ventilación forzada. Un pequeño ventilador en la parte de atrás que es independiente al motor. Entonces ese ventilador está a toda hora inyectando gran cantidad de aire, entonces lo podemos trabajar a una frecuencia más bajita con un buen par de arranque. Todo eso en la próxima vamos a hablar más detallado de todo eso. Bien, vamos a continuar porque el tiempo vamos en el cuarto. Vamos a mirar el principio de funcionamiento. ¿Qué pasa con el principio de funcionamiento? En todo equipo, todas las máquinas, ¿sí? Generalmente nosotros para entender el funcionamiento lo dividimos en bloques, ¿sí? Lo que denominamos bloques de funcionamiento. Aquí el variador lo dividimos en 3 bloques, fácil de aprender, ¿sí o no? Facilísimo, mire, con estas palabritas claves, convertidor, filtro y el inversor. Son los 3 grandes bloques, 3 grandes bloques en los que se divide el variador internamente en cuanto a su funcionamiento. Tenemos un convertidor de entrada o rectificador. ¿Qué hace él? Coge la corriente alterna, porque acuérdense que estamos aquí con la corriente alterna, 60 Hz. Los convierte a corriente directa, ¿sí? Aquí hay un filtro, que son los condensadores que yo les hablaba. Ese filtro, ya vamos a ver qué hacen. Los convierte a DC o CC, y aquí ya tenemos corriente CC. Por medio de un jueguito, de un switcheo de transistores, ahí es donde hacemos la conversión, ¿sí? De CC a DC, pero ya controlando la frecuencia. Aquí sí ya la podemos controlar. Aunque, observen lo siguiente que es importante, aunque aquí hay 60 Hz, que son, mejor dicho, constantes, que no los podemos cambiar, aquí por medio de este inversor sí ya podemos modificar los 60 Hz, ¿cierto? No directamente, sino por medio de pulsos que vamos a aplicar aquí, ¿sí? En este inversor. Vamos a aplicar pulsos ahí y vamos, digámoslo en palabras sencillas, vamos a tratar de construir esa onda seno, pero a la frecuencia deseada, a la frecuencia que yo quiera, por medio del switcheo de los transistores. Otro gran bloque que tenemos es el de control. En este bloque va a ir un microcontrolador, como les decía, o un microprocesador, que nos va a estar regulando el disparo de estos, ¿cierto? Él es el que se encarga de todo eso. Va a hablar con el panel del operador, el que ya vimos, ¿sí? Va a encargarse de enviarle los datos, de estar vigilando la corriente, la tensión, todo lo que les hablaba. Y también pues va a estar pendiente el convertidor. Y nos va aquí a introducir la resistencia de frenado cuando sea necesario. Por medio de un transistor nos va a conectar o desconectar la resistencia. Este es pues el bloque de control del variador de entradas y salidas. Ahí llegan la señal análogas o digitales, todo lo que tengamos. Él es el que se encarga de manejar todo eso, ¿sí? Esta parte pues es una tarjeta electrónica bastante delicada, pues la electrónica es muy delicada esta parte. Esta sí es delicada. Esto ya es parte de fuerza, ¿no? La parte de potencia, pero pues también tenemos que tener cuidado ahí en esa parte. Vamos a mirar ya ahora sí, ya como la parte más técnica. ¿Cómo está? Yo les decía que estaba dividido en 3, ¿cierto? Una gran sección acá, ¿sí? Que era el rectificador. ¿Qué hace él? Coge la onda seno y esto es un rectificador trifásico de onda completa, ¿sí? Este semiciclo, allá en el video, en el canal, tengo muy bien explicado esto. Entonces, este semiciclo positivo
pues por medio de un diodo, acá lo rectifica, y el negativo lo rectifica por medio de este. Pero como son 3 fases, pues tenemos 3 juegos de eso, que cada un juego de esto nos va a hacer la rectificación de cada onda, porque es trifásico. De tal manera que nos va a entregar una forma de onda parecida a esta, por cada fase, ¿sí? ¿Qué hace el condensador? Aquí ya tenemos el filtro. El condensador lo que hace es eliminar el rizado, ¿cierto? Además de eso, pues filtrar, lo que llamamos filtrar la onda. Tratar de entregarnos una onda como la que tenemos aquí, ¿sí? Que es onda, si miramos en el osciloscopio, pues tenemos que ver algo muy parecido a esto, que es una onda de corriente directa, donde la señal no cambia a través del tiempo, recordemos, eso es corriente directa. Aquí sí hay variación en el tiempo. Bien, además de eso, este condensador, digamos que hace una función como de tanque, ¿cierto? En el caso de que haya una caída de tensión pequeña, pues el condensador está cargado, alcanza a suplir un poco mientras, digamos, se produce pero son caídas instantáneas, ¿no? Que el condensador suple esa energía mientras, digamos, se estabiliza. Entonces también digamos que es otra función, una función como de un depósito ahí de energía que tenemos para cuando hay una pequeña caída o un sobresalto, o el condensador suple esa energía ahí porque está cargado. Bien, nos vamos entonces con ya el tercero, la tercera etapa. Yo les hablaba de que era un transistor IGBT. Un transistor IGBT, que es transistor de compuerta aislada. ¿Sí? Transistor bipolar de compuerta aislada. Es exactamente lo que quiere decir IGBT en inglés. Estos transistores pues tienen la característica, es como una combinación entre los FET y el transistor bipolar. Entonces, cogen las mejores características del uno y del otro y arman un IGBT que me permite regular la potencia, gran cantidad de potencia, a una frecuencia muy alta, un switcheo muy rápido y una respuesta efectiva. Entonces, pues ese transistor fue ideal para ahí, ¿sí? Lo diseñaron especial para variadores. Lo mismo, aquí es donde vamos a construir la onda ya seno. Entonces, como son 3 ondas, pues tenemos un juego acá, uno para el semiciclo positivo que vamos a hacer y otro para el semiciclo negativo. Entonces, de acuerdo, cada vez que cierra me hace un disparo aquí, por ancho de pulso. Entonces, me va construyendo, digámoslo así en términos sencillos, esta onda. Este par de transistores me van a construir una onda. Me van a construir otra y otra porque es trifásica para alimentar el motor. Entonces, es por parejitas, trabajan de a parejas, ¿sí? Entonces, dice, yo me encargo de esta parte, y dice, yo me encargo de tratar de construir una onda muy similar, observen acá que es muy similar a la de entrada. Entonces, ahí ya. ¿Y quién es el que dice que varíe la frecuencia? Pues el control. El control es el que me permite, por medio del switcheo, hacerlo más rápido, ¿sí? Que este ancho de pulso sea más rápido o más lento, y ahí variamos entonces la frecuencia, con la cual se están disparando se están switchando, decimos así, esos transistores. Bien, esas son las 3 partes entonces digamos, desde la parte constructiva. Bien, observen lo siguiente, esto es electrónica porque son diodos, ¿cierto? Esto es electrónica porque son tiristores. Aquí tenemos un diodo en contrasentido, ¿sí? Para eliminar, digamos, como estos son cargas inductivas, pues este diodo lo que me permite es evacuar esa corriente de inducción o fuerza contraelectromotriz que me genera la bobina para que no se me dañen estos transistores. Bueno, esa es la electrónica básica que veíamos allá. ¿Sí? Ese diodo me permite pues evacuar esa corriente que se genera. Cuando yo desconecto la bobina, hay una corriente de autoinducción, ¿sí? Que se presenta y me puede dañar el transistor. Ese diodito, que le llaman algunos DAM, pero bueno, es el que me permite evacuar esas corrientes. Bien, eso ya digamos que electrónicamente lo podemos ver más en detalle. Aquí estamos viendo una vista general de las 3 etapas, el rectificador, el filtro y el inversor. ¿Listos? Hasta ahí digamos que son las 3 etapas. Ya sabemos que esas son las partes, principio de funcionamiento. Bien, hasta ahí unas 2 preguntitas. Tienen unas preguntas hasta ahí acerca de lo que ya hemos visto, que es el principio de funcionamiento. Profe, yo tengo una. Sí. ¿Qué diferencia hay entre uno de 6 pulsos, un variador de 6 pulsos, y uno de 12 pulsos? Bien.
hace referencia aquí al control, ¿sí? A la cantidad de pulsos que va a disparar acá. Digamos que la mayoría de variadores hoy en día, pues ya los de alta gama, pues todos son de 12, ¿sí? Antes hablábamos de 6, pero entonces la onda que se me va a formar acá no es la adecuada. Entonces lo mejor, la idea general del variador es que logremos tratar de simular esta onda. Entonces con 12 pulsos la simulamos lo más aproximada que con 6. Entonces pues son variadores ya ya una gama más alta, pero ya la mayoría son de 12. Ya los de 6, no sé si usted trabaje con algunos de esos, pero pues poco a poco ya los han ido reemplazando. Acuérdense que cada fabricante pues trata de ofrecer ventajas sobre el otro, entonces nos presenta uno de 12, mire que este ya tiene tal ventaja, mire que con este se puede hacer esto, entonces digamos que ahí está la competencia entre las marcas. En cuanto a eso, ¿hay alguna otra pregunta? Profe, en la ficha anterior. ¿Ahí? En esa, dice Sí. bus de corriente continua, filtro, armónicos y residuos de CA. ¿Significa que el variador retira armónicos de la red o produce armónicos? El variador generalmente lo que hace es meter lo que llamamos ruido eléctrico, ¿sí? O armónicos a la red. Entonces, él lo que hace aquí es absorber estos armónicos para que no se nos vaya a la red, ¿sí? Como cuando nosotros, digamos, haciendo una analogía, tomamos el agua que llega, digámoslo así, la enmugramos, tratamos de hacerle un tratamiento y la depositamos otra vez en las mejores condiciones que haya. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Resulta que aquí en el inversor, ¿sí? Por cuestiones de switcheo, pues se generan bastantes armónicos, porque es una fuente switchada o no lineal que se llama. Entonces se generan armónicos. Esos armónicos acá los tratamos de filtrar un poquito para que no se nos metan a la red. Sin embargo, en la otra charla vamos a ver que hay unos dispositivos aquí que se colocan acá que parecen transformadores y realmente son inductancias, filtros activos para eliminar esos armónicos en su totalidad. Pero esos armónicos son ruidos que genera el variador debido al switcheo aquí de los transistores. Bien, vamos a continuar entonces acá. Listo. Y a lo último, pues si hay un espacio, entonces aclaramos las preguntitas que hagan falta por ahí. 5. El símbolo usado en planos eléctricos. Cuando nos enfrentamos a un plano eléctrico, pues nosotros no vamos a ver esta figura que se ve aquí en la parte superior, sino vamos a ver es un plano eléctrico y vamos a ver un símbolo. El símbolo es una representación gráfica de algo físico, ¿sí? Entonces aquí lo representamos gráfico. ¿Qué ventaja tiene un símbolo? Pues que un símbolo es universal. Si yo llevo este símbolo allá en China lo van a entender, los japoneses lo van a entender y van a hacer así, pero lo van a entender. Aquí también en Latinoamérica pues lo vamos a entender. Esa es una ventaja pues del símbolo, por eso tenemos que conocerlo. Como yo les decía que hay dos partes, una parte de fuerza y una parte de mandos, mírenla acá. En la parte de fuerza, mírenla cómo se representa. El variador en general lo hacemos con un cuadrito así, miren, ¿sí? Si ya queremos hacer un diagrama muy general, pues este símbolo que está aquí lo podemos utilizar, ¿sí? Pero si ya queremos más detallado la parte de fuerza, mírenla acá. Aquí tenemos la parte de fuerza. Aquí entran las 3 líneas, un contactor. En la otra charla, si Dios quiere, hablamos de esto. Esto es importante. Unas protecciones y aquí son fusibles. ¿Sí? Entonces, ¿por qué vamos a utilizar fusibles? Porque extra rápidos. Porque son los que nos protegen más rápido la parte electrónica, más rápido que un termomagnético, reacciona muy rápido. Eso lo vamos a hablar en la otra clase. Aquí tenemos entonces la alimentación y aquí representamos la salida del motor, así sencillo. Y la tierra, ¿sí? Miren la tierra que va a conectar y aquí el variador. Esta parte sería la de mandos. O sea, si queremos un esquema general, representar, aquí está, y si queremos detallado acá. Y si queremos detallar la parte de mandos, entonces mírenla acá. En los planos, entonces a veces aparece aquí, página tal. Entonces en esa página está la parte de mandos. Nos manda para esa página, vamos allá y aquí ya encontramos esto. No vemos nada de fuerza, pero encontramos la parte de mandos. Aquí están entonces los famosos contactos que yo les decía de alarma. Cuando él me genera una alarma o bueno, algo que yo le haya configurado, me cierra un contacto acá, me abre otro y yo utilizo lo que necesite para dar señalización
o para simplemente activar una sirena, o bueno, dar alguna indicación. Algunos utilizan estos contactos en serie, ¿sí? Si son 4 o 5 variadores, los ponen todos en serie. Alguno que me dé alarma, se abre la serie y me dice alarma en variadores de frecuencia. ¿Sí? Entonces yo ya voy y miro cuál es el variador que está en alarma. Bueno, son formas en que se utiliza este contacto. Y para, digamos, ahorrar muchos contactos, entonces los ponen en serie todos. Y a una sola alarma. En esta parte tenemos una entrada analógica, entonces, o una entrada aquí analógica. Entonces nosotros lo que hacemos es poner un potenciómetro aquí en esta parte, mírenlo acá el potenciómetro, ¿sí? Y regulamos una corriente, en este caso de 10 voltios, o de 4 a 20 miliamperios, miren aquí. Entonces con este potenciómetro regulamos la frecuencia, ¿sí? Eso lo podemos hacer desde acá, o por comunicación también podríamos hacerlo. Desde esta parte son entradas digitales, aquí era donde les hablaba que se podía cablear a 3 hilos o 4 hilos. Entonces aquí podemos cablear una entrada que la podemos configurar como arranque, otra entrada que la podemos configurar como inversión de giro, por ejemplo, otra entrada que la podemos configurar como frecuencia 2, aquí podría ser 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40, todo eso lo podemos nosotros poner a lo que necesitemos, a la necesidad que tengamos en la máquina, ¿sí? 10 Hz, 20 o 20, 40, 60, bueno, lo que necesitemos. O con el potenciómetro podemos ir un poco, mucho más exacto regulándolo. O desde el PLC también podemos. Entonces, cuando el proceso pase por una fotocelda, automáticamente cambie de velocidad, ¿sí? Entonces, cuando la botella pasa aquí, pasa al otro proceso y va más rápido. Entonces, el variador de frecuencia acelera la velocidad en ese caso. Listo, ahí tenemos entonces el símbolo general. Entonces en la otra clase vamos a hablar muy bien detalladamente de todas estas conexiones, cómo se hacen, qué otras ventajas tenemos. De pronto el tamaño del disipador, ¿sí? Vamos a hablar del disipador. ¿El disipador qué es? Es un elemento que va en la parte de atrás. Los que ya han trabajado en la parte trasera y realmente está pues hecha de aluminio y otras aleaciones, de tal manera que permita pues mantener muy frío a una temperatura pues apta para los semiconductores. Además de eso tenía el ventilador aquí abajo que yo les comentaba para mantener frío ese disipador. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, la instalación, cómo va a ser, por qué instalación se hace vertical y no lo ponemos horizontal, hablamos de separación entre eso, bueno, todo lo que los fabricantes nos dicen, ¿cierto? Ellos se basan en normas internacionales para fabricar esto y para hacerlos. Si ellos nos dicen deje 5 centímetros entre cada variador, si vamos a montar más de un variador en la cabina, me dice deje 5 o 10 centímetros entre los variadores, tenemos que hacer caso, tenemos que hacerlo porque es recomendaciones del fabricante. ¿Por qué? Porque él se rige bajo unas normas internacionales, ¿cierto? Entonces, pues él nos dice que esa es la distancia. El tamaño de la cabina, si requiere aire acondicionado, además del ventilador, un aire acondicionado en la cabina, ¿sí? Que nos mantenga el variador a determinada temperatura. Bien, nos vamos con la instalación y conexión. ¿Cómo lo conectamos? Bueno, el variador aquí nos indican que tenemos la entrada. Observen lo siguiente, aquí está la entrada, aquí tenemos un interruptor magnetotérmico, tenemos un contactor y ya alimentamos el variador. Y aquí tenemos la salida para el motor. Pues yo realmente veo esto y, bueno, no me gusta mucho aquí, digamos, esto porque normalmente estos aparatos, pues es mejor protegerlos con fusibles. Algunos, digamos, en este caso, colocan las dos protecciones. Uno contra cortocircuito, contra sobrecargas o algún evento que se presente y además le colocan fusibles extra rápidos. Tienen que ser extra rápidos. Muchas veces nosotros, por el afán de la producción, entonces se daña un fusible. Ahí hay uno, ¿de cuánto? 2 amperios. Póngale ese y dele. Pero no nos fijamos que tiene que ser extra rápido para que proteja la parte electrónica. O sea, de reacción muy rápida. Eso es lo que el fabricante recomienda. Un paréntesis ahí, los fusibles que tenemos en los multímetros nos pasa lo mismo. Son fusibles extra rápidos. Entonces, ¿qué sucede? Se me dañó el fusible del Fluke, por ejemplo, el Fluke, ese multímetro finísimo. ¿Y de cuánto es? De 2 amperios. Póngale ese que está ahí.
pero no es ultra rápido, entonces ya ponemos en riesgo el instrumento. Lo mismo sucede acá. Entonces es bueno que le coloquemos los fusibles. Y aquí tenemos la representación ya eléctrica de esta conexión, mire. Entonces, estos puntos significa que hay conexión. Están las tres fases, hay conexión. Tenemos el termomagnético, la parte térmica acá, la parte magnética que protege aquí contra sobrecorrientes. Las tres líneas salen de ahí, mírenla acá, y se van para un contactor. Miren acá el símbolo del contactor. Imagínense nosotros dibujando a toda hora esto, ¿no? Pues dibujamos los símbolos. KM1, que es la forma en que se bautizan, digámoslo así, ellos. Tenemos entrada aquí por 1, 2, las tres fases y alimentamos el variador. ¿Sí ven? Y de ahí sacamos para el motor, tal como lo habíamos visto allá en el cableado. Allá cuando vimos que los bornes de conexión. Entonces buscamos eso, ojo con confundirse ahí porque ahí podemos dañar el variador. Si nosotros alimentamos por donde dice que conecte el motor, pues ahí nos toca en módicas cuotas quincenales pagar ese variador. Entonces, aquí salimos con las tres fases y alimentamos el motor. Aquí nos dice que es un motor 3 trifásico. ¿Sí? Aquí nos dice motor trifásico llamado M1. Si hay más, pues sería M2, M3, M4. Y aquí a este lado tenemos la parte, aquí tenemos combinación, miren, la parte de mando y la parte de potencia. Aquí está la parte de mando, nos habla de una llave, una muletilla o una llave que cambia, ¿cierto? Nos hace un cambio acá, mírenla acá. Aquí está la parte física. Con esa parte, entonces vamos a invertir la puesta en marcha y la inversión de giro de una vez. Y con este potenciómetro vamos a regular la velocidad, mírenlo acá físicamente. Entonces van tres cablecitos ahí. ¿Qué hace? Pues por el uno llega positivo, el otro llega negativo y el otro es el de la mitad, es el retorno, ¿sí? Que es el que nos va a dar la señal. Es el cursor, ¿sí? El que nos va a dar la señal de qué resistencia tiene y de acuerdo a eso el variador pues va ajustando la frecuencia. Y finalmente el motor eléctrico, miren aquí la parte física. Tres fases con sus tierras respectivas. Esa es, digamos que la instalación a grandes rasgos, porque ya en la otra pues miramos detalladamente la conexión de cada uno de estos elementos. Bien. Hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones. Profe, una consulta. En donde va el potenciómetro, ¿es también donde se conectaría un transductor? Un transductor, sí podríamos. Mire que el potenciómetro va, devolvemos por acá, va a una entrada, mírenla acá. ¿Sí ven el cursor? Correcto. Sí, eso. Aquí entonces, va a una entrada analógica, ¿cierto? Entonces yo puedo decirle que ese transductor que sea normalmente de 4 a 20 miliamperios. Correcto. Entonces yo configuro el variador para que sea que su entrada sea de 4 a 20 miliamperios. Entonces le mando la señal de 4 a 20 miliamperios y ahí ya me trabaja. Entonces puede trabajar con una fuente interna que tiene el variador, algunos variadores lo permiten, o una fuente externa que me dé los 4 a 20 miliamperios, o simplemente interna, ¿cierto? Que alimenta esta parte. Entonces, pues ahí lo tenemos. Se me pasaba algo acá. Observen estas líneas punteaditas. ¿Qué significa? ¿Quién me dice por allá, los que han trabajado ya con esto? ¿Esta línea qué significa? Que el cable debe ser apantallado. Perfecto, muy bien. Esos cables de mandos, pues por ser señales tan de 4 a 20, ¿cierto? Pues son señales ya muy delicadas, sobre todo si es largas distancias. Entonces necesitamos aterrizarlo y tiene que ser un cable apantallado, aterrizado en un solo punto, ¿sí? Eso, bastantes problemas en los variadores por ese detalle que se nos olvida a veces, que es un cable apantallado el que va ahí. Es que el plano nos lo está diciendo, mire. Hagámosle caso al plano para evitarnos inconvenientes en esa parte. Eso es el cable apantallado como lo vemos ahí, para evitar pues lo mismo, que interferencias. Ahí en ese caso sería que interferencias entren aquí y nos alteren la señal. Cuando se trata, digamos, de control ya desde la parte digital, con señales digitales, pulsos ya, digamos, redes y toda esta parte que es más digital, pues ya no tenemos tanto ese inconveniente de la señal aquí analógica, que sí ya es un poquito más delicada en ese aspecto. Listo. Aquí otra preguntita.
¿No hay más preguntas? Uy, está quedando todo clarísimo. Profe, pero no hay necesidad de colocarle el contactor, ¿o sí? Es bueno colocar el contactor, pero ese contactor, una aclaración ahí, muy bueno el punto porque me hizo acordar. Una aclaración, ese contactor no puede estar prenda y apague cada ratico, cada vez que la máquina, el motor vaya a arrancar, no. Él debe prender y quedar ahí, ¿sí? El contactor debe quedar energizado siempre que la máquina esté funcionando. ¿Qué hacen normalmente? Lo que hacen normalmente es este contactor incluirlo como parte de seguridad. Entonces, si yo oprimo una parada de emergencia, que es que hay confusión a veces. La parada de emergencia no es una parada que tenemos que estar oprimiéndola y pare y arranque, no, es una emergencia, lo dice, es emergencia. La máquina, vamos a irnos a los extremos, atrapó a alguien, entonces ahí mismo para. Cuando yo oprimo esa emergencia, este contactor debe salir inmediatamente, entonces yo garantizo que me desenergizo la máquina totalmente. Se utiliza así, de esa forma. No lo utilicen para energizar cada vez que arranca el motor. Entonces yo energizo y el variador, porque el variador va a sufrir bastante así. Se nos va a dañar. Perdón. ¿Sí? Entonces no lo utilicemos así, sino simplemente el contactor. Es bueno utilizarlo así. Pues no me parece adecuado, digamos, directo, ¿sí? Yo preferiría el contactor pero ese contactor que sea de seguridad, en caso de una emergencia. En caso la máquina se estrelló, entonces yo oprimo y él desconecta totalmente. Voy a hacer un mantenimiento, entonces apago totalmente el variador, ¿cierto? Ese me desenergiza todo. Y espero el tiempo prudencial para los condensadores y yo estoy seguro de que no va a quedar energizado. Mientras que si lo mando directo, pues ya hay un poquito ahí de riesgo. ¿Listos? Otra pregunta. Si lo mando directamente de la parada de emergencia al variador, porque pues hasta donde tengo entendido hay unos variadores, o no sé si todos traen para uno también configurarle la parada de emergencia. Sí, sí, eso digamos que es otra parte. Entonces yo podría hacer eso, pero el variador queda energizado, ¿sí? A pesar de que yo le di señal de parada de emergencia, él quitó la energía, paró el motor, pero digamos que internamente queda energizado. Ahí están digamos, los 440, los 220 que manejamos aquí en Colombia. Están ahí. Entonces, lo ideal del contactor sí definitivamente me desenergiza totalmente. Por eso digo que es en casos que se requiera, ¿no? En caso de un mantenimiento o en caso de una emergencia, ¿sí? Que algo pasó, entonces el contactor me desenergiza automáticamente totalmente el variador de frecuencia. ¿Listos? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una preguntita, disculpen. Ingeniero, la tierra que va al variador, como la que va al cable apantallado, ¿debe ser una tierra aislada o sirve la misma tierra de protección? Bueno, normalmente en estas, cuando ya son, nosotros a veces somos olímpicos con eso. Ahí en el canal hay como 4 o 5 videos sobre sistemas de puesta a tierra, ¿sí? Y régimen de neutro. ¿Alguien sabe cuál es el régimen de neutro que se utiliza en Colombia? Sí, es el TNSS, ingeniero. Muy bien, muy bien. Ese es el régimen. Entonces, seamos juiciosos con eso. Es indispensable, claro. Entonces, es importantísimo colocar eso, esa tierra. Algunas cabinas mucho más sofisticadas y que cumplen con mucho más normas tienen tierra eléctrica y tienen tierra electrónica. Entonces, esa tierra electrónica pues la llevan a la parte de control y tienen su tierra eléctrica que son independientes. Aquí no es, saliéndonos un poquito de lo tradicional, digamos, de la parte residencial, digamos que en la parte industrial no se acepta, digamos, hacer cableados de tierras con cable desnudo, ¿sí? Imagínense llevar un cable desnudo ahí para ese variador. Eso no está dentro de la norma. Es mejor un cable amarillo de color verde amarillo o color verde, sí que es el que utiliza para las tierras. Entonces, si se requiere, se utiliza tierra electrónica y tierra eléctrica independientes o simplemente una tierra aislada, ¿sí? Pero siempre aislada, es mejor. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Gracias, Otra pregunta. Listo. Bueno,
Una recomendación aquí con los variadores. Entonces, el variador de frecuencia es muy sensible, ¿sí? A pesar de que él es robusto y toda esa parte, es muy sensible a las partes, digamos, interferencias también eléctricas de altas corrientes. ¿Cuándo se genera esto? Nosotros normalmente, mantenimiento, hoy hay mantenimiento en la planta, listo, esa máquina está en mantenimiento, entonces nuestros amigos que trabajan en la parte mecánica, los técnicos mecánicos, llegan directamente y tenemos que coordinar con ellos, porque ellos, se dañó, se partió un eje, bueno, entonces vamos a soldar, entonces ellos ponen generalmente la pinza de masa lejos, ¿sí? En un sitio, y bueno, lo importante es que eso haga masa, y van a soldar o ¿sí? A hacer su soldadura, y esos variadores de frecuencia, pues, ante eso sufren, ¿sí? Esas corrientes que se pueden meter a través de la estructura y dañarnos el variador. Entonces, la recomendación es que por eso el contactor nos aísla un poco esa parte. Bajemos todos los breakers, si hay fusibles, saquemos los fusibles. Profe, y recomendémosle al mecánico, termino la idea. Recomendémosle al mecánico que ponga la masa lo más cercano a donde va a soldar, lo más cercano ahí a donde va a hacer su trabajo, para que no nos afecte. Porque imagínense que una corriente de esas que maneja un equipo de soldadura se nos vaya a través de la tierra o a través de la estructura y llegue al PLC o llegue al variador o a una pantalla, o bueno, ahí nos causa inconvenientes. Entonces, esa es una recomendación. ¿Había una intervención? Profe, no, pues como una recomendación también, ya que uno muchas veces también se coloca un guardamotor para tener la capacidad de aislar el variador aguas abajo en vez de contactor, y como también sirve de protección por cortocircuito, pues muy fácil también y muy recomendable más que el contactor en ocasiones. Sí. Pero supongamos que, digamos, yo quiero proteger la máquina con lo que te decía antes, ¿sí? ¿Cómo hago con el guardamotor para desconectar remotamente, digamos, una emergencia, oprimir un botón y desconectar? Yo quiero desenergizarlo totalmente, ¿sí? Todos los variadores que se desenergicen. Entonces yo, pues, ya me queda un poquito en ese caso. Ahí sí tiene usted toda la razón, ahí sí queda ya más complicado para poderlo sacar remotamente. Exacto, entonces la norma, digamos, europea, ellos son muy exigentes, generalmente recomiendan eso, dicen, no, mire, el operador debe tener al alcance, sí, cercano un botón eso es obligatorio, de parada, eso no es, digamos, capricho, ni porque se ve bonito, no, sino porque eso es una norma. Entonces, el operador ve algún problema o el técnico, entonces, oprima ahí, toda la cabina debe quedar desenergizada con un solo pulsador. Por eso a veces nosotros cuando hacemos un mantenimiento, una reparación de mantenimiento correctivo, la máquina no arranca, nos dice el operario, entonces nosotros vamos con el multímetro y lo que más nos da un poquito de, digamos, de briega ahí es la cuestión de la secuencia de la seguridad. Alguna seguridad se abrió, ¿sí? Alguna seguridad, un botón de, esos van en serie, porque van en serie. Con uno que se abra, la norma dice que en serie. Entonces ahí en ese caso son nosotros, pues tenemos que actuar ahí y decir, bueno, es mejor que el contactor y me apague toda la cabina, porque ni de riesgo yo puedo dejar que ese motor siga andando, porque atrapó a una persona, ¿cierto? Entonces eso con respecto a eso. Cuando son, digamos, una máquina que tiene fotocelda perimetral, también son seguridades. Entonces, si alguien atravesó esa fotocelda, ese perímetro, debe parar inmediatamente la máquina. Digámoslo vulgarmente, debe parar en seco, debe frenar para impedir que el robot golpee a la persona, porque son robots que están moviéndose automáticamente. Entonces, yo recomendaría el contactor. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Si no hay más preguntas. Profe, Listo. una pregunta. Sí. Ahí sería mejor trabajar en el transformador, bajar los fusibles para trabajar en toda la parte de lo que van a, en la parte de mantenimiento y eso.
Sí, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Que retirar los fusiles. Sí, eso ya había comentado. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Bueno, ¿qué es lo importante? Sí, ¿qué es lo importante con respecto a seguridad? Con respecto a la seguridad, yo en un video o en las clases les digo, ninguna seguridad es redundante. Hay un video ahí sobre seguridad de las máquinas, los tipos de seguridad, seguridad eléctrica, que son microswitch, seguridades electrónicas, que es los módulos de seguridad, los PILs, y seguridades mecánicas, que son las guardas, ¿sí? La que me impide que yo meta la manita allá. La seguridad eléctrica, pues son los microswitch. Si yo abro esa puerta, se activa el micro y pues se apaga el motor o apaga la máquina. Entonces, yo decía en ese video que no hay redundancia, no hay que escatimar en protecciones. Redundar en seguridades es lo mejor. Muchas veces nosotros subestimamos eso. Decimos, oiga, los europeos son como, pues, digámoslo así, a veces lo decimos, ¿no? Son como bruticos. Miren, pues, si tiene una guarda de seguridad, ¿sí? Tiene un micro y además le están diciendo al PLC que pare, eso ya es exagerar, pero no es. La seguridad es fundamental ahí en eso. Y es importante que acatemos y tengamos, nosotros como técnicos, garantizar eso, ¿cierto? No, ese término puentear seguridades es delicadísimo para nosotros porque la responsabilidad es de nosotros. La máquina atrapa a alguien y todo el mundo, nosotros sabemos en las plantas que todo el mundo se le va encima al técnico porque hizo un puente. ¿Listos? En cuanto a eso, ¿hay alguna otra pregunta o continuamos? Yo le iba a hacer una pregunta. Sí. Uno con el variador puede arrancar varios equipos o solamente un mero equipo. Motores. Bueno, sí. Excelente, sí, muy buena pregunta. Resulta que nosotros con estos variadores podemos hacer, digamos, así en términos, podemos hacer varios juegos, ¿sí? Yo puedo con un variador arrancar dos motores. El variador es de un caballo, ¿cierto? Tengo dos motores de medio caballo, pues podría hacer eso, ¿sí? Poder arrancar los dos con un solo variador. Pero entonces ahí hay variadores que me permiten, digamos, clasificar los dos motores, ¿sí? O sea, motor, me dice parámetros del motor 1, parámetros del motor 2. Entonces ahí en ese caso, pues, digamos que colocaría casi los mismos parámetros. Y él los ve como dos motores independientes. Entonces ahí lo podríamos hacer de esa manera y la conexión, digamos que sería la misma salida. Pero pues son, digamos, aplicaciones como muy bien, muy escasas. Realmente no las he visto. Lo que sí he visto es que... Por lo que yo, por ejemplo, no los he hecho, tampoco pues he trabajado, he visto que ellos colocan un variador y arrancan un equipo y se lo entregan a un contactor y de ahí arrancan otro equipo. Entonces, o sea, no sé cómo será la vuelta con eso ahí. Sí, no, lo que sucede ahí es que ellos lo que hacen es por medio de un contactor, ¿sí? O sea, colocan dos contactores, un contactor para un motor y otro para el otro. Entonces, por medio de ese contactor, alimentan un motor, ¿sí? Cuando necesitan, entonces apagan ese motor, sale ese contactor, entra el otro y arranca el otro motor. Ahí es también donde le digo que hay parámetros de motor 1, motor 2. Y cada motor, digamos, pues es de la capacidad para la cual está el variador diseñado. Entonces lo manejan de esa manera. Y con un solo variador están controlando dos motores. Y cada motor tiene sus parámetros independientes. En el canal de YouTube, yo sigo con la publicidad. Hay un video donde hablo de variadores de frecuencia. Y a lo último, se coge un plano y hay un ejemplo de esos para que lo visiten y lo miren. Hay un ejemplo donde hay una aplicación y en el plano yo, digamos que explico muy detalladamente cómo es que está trabajando ese motor ahí. Dos motores, inclusive tiene electrofreno el motor. Entonces, ¿cómo es que trabajan ellos dos motores con un solo variador? Son, digamos que aplicaciones especiales, ¿sí? Pero normalmente pues ya no se ve muy seguido, pero sí se encuentran casos en ese que se hace ahí.
¿Cuál es el problema? Pues que si falla el variador, pues los dos motores quedan por fuera. Si les tenemos variador independiente, pues tenemos la opción de manejar, digamos, un motor, ¿sí? Uno solo. En caso de las bombas, por ejemplo. Yo podría con un variador arrancar una bomba, trabaja. Necesito cambiar la bomba, entonces apago una y coloco la otra y un solo variador no maneja. Pero entonces si se daña el variador ya quedo yo sin, digamos, por fuera ya de servicio las dos bombas. Ahí en ese video pues los invito a que visiten el canal, se den una vueltica por ahí, me dejen los likes, las saludes, yo también los estaré saludando. Bien, vamos a continuar entonces aquí con esta charla. Teníamos entonces ya la instalación. Vamos a ver las aplicaciones, ¿sí? ¿Qué aplicaciones tenemos? Porque todo esto es muy bonito y se está escuchando, pero bueno, profe, ¿y dónde se usa todo eso? Los que ya han trabajado, pues, sobrados saben dónde se aplica. En ventiladores, ¿sí? Para ventiladores, entonces hay unos parámetros y unos variadores vectoriales y especiales para arranque ese tipo de par, ¿sí? De par de arranque. No hay que confundir par de arranque con potencia, ni con fuerza. A veces se confunde y uno piensa que todo es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, tenemos aplicaciones aquí para ventiladores. Entonces, yo les hablaba de que economiza energía porque yo puedo tener el motor a la velocidad que necesito, ¿sí? Y no el motor al 100% y aquí con una compuerta le estoy controlando el aire, sino que yo controlo directamente el motor. Entonces el motor a la mitad de la frecuencia, pues esa energía no va a consumir toda la energía que consumiría estando directo a toda hora y el ventilador al máximo. Se utiliza en bandas transportadoras, aquí le dicen fajas, pero nosotros lo conocemos como bandas, para lo que le decía, regular la velocidad de la banda, ¿cierto? Cuando necesita acelerar y alcanzar la otra producción o simplemente dar espacio entre varias cajas. En puentegrúas, nosotros los utilizamos ahorita bastante en puentegrúas. Ahí es donde entran en juego los electrofrenos, combinación de variador con un electrofreno, ¿sí? Pero electrofreno mecánico, porque pues hay eléctrico que vamos a hablar en la otra clase de eso. Listo. Compresores. Se utilizan compresores en máquinas bobinadoras, escaleras eléctricas que vemos en los centros comerciales y bombas también, que donde requiere presión constante, y ascensores. En los ascensores también los utilizamos. Y otra aplicación pues que ahorita están haciendo es con los automóviles eléctricos. Algunos ya tienen algún variador de frecuencia de estos. Bien, vamos a sacar entonces unas conclusiones y a dejar un espacio pequeño ahí de unos minutos para las preguntas. Y la aclaración sobre la parte sincrónica, es que el tiempo aquí es, decía alguien, el tiempo en televisión es muy corto. Listo, conclusión. Vimos 4 grandes divisiones, la charla se divide en 4 partes. Definición, entonces decíamos que es un dispositivo que permite variar la velocidad del motor eléctrico, ¿sí? Y que funciona en corriente alterna. Eso es bastante claro, esa es la definición. No hay una definición, digamos, la última, esta es, ¿no? Pues, pero son las palabras, digamos, adecuadas para definir. Partes, entonces decíamos que teníamos terminales de control o de mando. Unos terminales de fuerza o potencia, donde va el motor y va la alimentación. Un display de configuración o panel de control, panel de display de pan. Unas teclas de función, que son las que me permiten subir, bajar, acá las vemos. Arrancar, parar o variar, cambiar el sentido de giro del motor. Listo, se recomienda cuando se hace cambio de sentido de giro, pues parar, detener el motor y cambiar el giro, para que no sufra ese torque el eje, ¿no? Funcionamiento. Entonces decíamos que en cuanto al funcionamiento se divide en 3 grandes bloques, que es un rectificador que convierte corriente alterna a corriente continua, mírenlo acá. Un bus de corriente continua, también denominado filtro, mírenlo acá, la segunda parte. Y la tercera, un inversor con IGBT, transistor, mírenlo acá, transistor bipolar de compuerta, que es gate, insulator, aislada, ¿sí? Transistor bipolar de compuerta aislada, eso es IGBT. Mírenlos acá el bloque, ¿ya? Los 6 bloques, ese era el funcionamiento. Las aplicaciones, ya decíamos, acabamos de hablar que en ventiladores, bombas, bandas transportadoras, grúas, ascensores, rodillos, cadenas, transporta. Listo.
En la otra clase, pues vamos a mirar que no es solamente pedir un variador, sino que tenemos que pedir un variador teniendo en cuenta la carga, lo que vamos a mover, teniendo en cuenta la potencia, la corriente que se va a manejar. Entonces, vamos a mirar eso en la otra charla. Listo. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Dudas, las que quedaron pendientes? No, regálenme un segundo, terminamos con esto. Resulta que para aclarar la duda que nos quedó por aquí pendiente, eso que nos quedó pendiente por acá. Listo. Resulta que el campo magnético en corriente alterna, como son 60 Hz, ¿cierto? El campo magnético está variando a la frecuencia 60 Hz. De tal manera que nosotros, digamos que obtenemos en el estator, en las bobinas del estator, un campo magnético giratorio, ¿sí? Giratorio. Ese campo magnético, si lo pudiéramos, digámoslo así, veríamos un campo magnético giratorio. Sí lo podemos detectar, pero entonces se ve giratorio, ¿sí? A eso le llamamos pues la velocidad sincrónica. Esa es una velocidad. Resulta que el rotor de ese motor que está dentro de ese estator, recuerden que la distancia entre el estator y el rotor se llama entrehierro. Entonces, ese rotor que va ahí va a girar a una velocidad también, pero no va a girar a la velocidad del campo magnético, sino un poquito más lento, debido a las pérdidas, debido a la calidad de los materiales. Entonces, cuando ese rotor no gira a la velocidad del campo magnético, se queda un poquito, es decir, hay un deslizamiento ahí. A eso es lo que llamamos entonces velocidad asincrónico, o sea, el eje no va a la velocidad del campo magnético, ¿sí? Entonces, en la ecuación veíamos que hablábamos de velocidad sincrónica, estamos calculando la velocidad del campo magnético, en este caso, ¿cierto? Esa es la velocidad. Por esa razón, entonces nosotros hacemos los cálculos, a mí me dicen en los talleres, profesor, pero aquí me dan 1800 en la teoría, y yo voy allá con el tacómetro y realmente mido 1730, pues sí, porque no es que el motor me está hablando de velocidad sincrónica en la placa y yo estoy tomando la velocidad, perdón, en la ecuación estoy hallando la velocidad sincrónica y la placa me está dando la asincrónica. Entonces ahí hay una diferencia pequeña, ¿sí? Es lo que llamamos deslizamiento. Cuando tenemos dos motores de la misma potencia, ¿sí? Tenemos dos motores de la misma potencia, ya pues hablando de motores, de 5 caballos. Entonces uno es más barato que el otro. Pues deme el más barato, yo me lo llevo. Pero resulta que el rendimiento de él, ¿sí? El rendimiento es que quiere decir pues, que la potencia que absorbe no la convierte totalmente en potencia mecánica. Y hay un porcentaje, digamos, altísimo de pérdidas. Entonces imagínense un motor con un rendimiento del 60%. O sea, el 60% de lo que le entra lo convierte en mecánico, el resto en pérdidas, ¿cierto? Frente a uno pues que me va a dar un 95% en el mejor de los casos, ¿sí? De rendimiento, ¿sí? O de eficiencia. Listo, entonces ahí en ese caso, pues, yo compré el más barato, pero a la larga el motor me trabaja 365 días, las 24 horas, pues ahí yo voy a salir perdiendo en cuestiones de consumo de energía, porque no toda la va a transformar. El otro motor era más costoso, pero me va a ahorrar energía. A eso hace referencia los motores con eficiencia. Entonces, para que aclaremos ese término. Entonces, la velocidad sincrónica, ya que quedó claro que es sincrónico y asincrónico. Si la velocidad del campo magnético es igual al rotor, yo digo que ese motor es sincrónico. Entonces, van a igual velocidad. Son motores pues más costosos, porque pues, los materiales van a ser de mejor calidad y se va a lograr que el rotor gire a la misma velocidad teórica del campo magnético. Entonces, si el rotor va a la misma velocidad, pues es velocidad sincrónica, que es la que calculamos mediante esta ecuación. Listo ahí. Esa era la aclaración que quería hacerle sobre la velocidad sincrónica. ¿Hay otra pregunta? Preguntas ya para finalizar. Profe, una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Hazme un favor, ¿cómo lo encuentro en YouTube? Ah, sí. Dianita, si me regala el enlace que pues se va a dejar ahí en... me preguntan por el enlace de su canal, profe. Sí. Ah, claro que sí. O de la asistencia. Del canal, por favor. Ah, claro que sí. Ya lo comparto acá en el chat. Exacto. Listo. Permítame.
También les confirmo que ya las personas se registraron en la asistencia, nos faltan como 9 personas para que por favor lo hagan. Listo. Si les puedes recordar a las personitas cómo pueden bajar el certificado de asistencia. Listo, profe. Entonces, pues, profe, muchísimas gracias por esta capacitación, de verdad muy interesante, muy dinámica. Creo que todos estuvieron muy atentos y también participativos. A las chicas que participaron, qué interesante saber que las mujeres también están trabajando en este campo de la electricidad. Entonces voy a compartir mi pantalla un momentico para comentarles cómo descargan su certificado de asistencia. Me confirman en un momento si ven la pantalla. Creo que, profe, ¿usted está compartiendo o ya dejó de compartir? Ya dejé de compartir. Bueno, el presidente Nelson Gustavo Munevar, presidente de FENALTEC, está conectado. No sé, presidente Nelson, si quisiera dar unas palabras. Claro que sí, Diana Carolina, muchísimas gracias por la oportunidad. Míreme que me cogió viajando y al principio pues estaba intermitente, pero sí me gusta intervenir en el sentido que explicarle a los compañeros técnicos electricistas que participan de estas capacitaciones, que este es un mundo muy interesante. La verdad que uno queda apasionado por seguir con el tema y seguir trabajando con el profe. Profe, un saludo muy especial de la Federación Nacional de Técnicos Electricistas de Colombia. Tenemos pendiente la próxima semana mirar cómo también nos vinculamos y pues la recomendación a todos los que están presentes en este momento que sigan la red social del YouTube, el canal de YouTube del profe José Miguel Correa. Entonces estamos muy pendientes para continuar con los temas, ya sea por el CONTE o sea por la federación. Aquí lo que necesitamos o lo que buscamos nosotros como instituciones es mejorar y actualizar a los técnicos electricistas de Colombia. Entonces, pues, invitados todos y muchísimas gracias de nuevo, Diana Carolina y profe Miguel. A ustedes muchas gracias por la asistencia, la participación, a las chicas que estuvieron ahí también, agradecerles porque pues de verdad que me gusta bastante que hayan chicas ahí, el género femenino representando. Y muy interesante también. A todos los que estuvieron, pues chévere. Lástima pues que nos quedamos corticos de tiempo, pero hay tanta cosa interesante ahí que hablar sobre esto y otros temas también que vamos programando poco a poco. Y pues para que ustedes desde allá felicitarlos por ese interés que tienen de capacitarse y para las próximas charlas inviten a sus amigos, a los compañeros, díganles, mire, estas charlas gratuitas donde nos actualizamos o recordamos o caemos en cuenta de algunas cosas. Agradecerle a Dianita, a don William, que es el presidente del CONTE también, por allá ese caluroso recibimiento que me da cada vez que voy por esos lados. Entonces, muchísimas gracias a todos y felicidades. Éxitos en su trabajo. Muchas gracias. Gracias, profe. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Diana. Correcto. Entonces, les confirmo. Esta es la página principal del CONTE. En un momento también se las compartiré por el chat. Acá, pues, están los banners de información, está el Congreso de FENALTEC, es en octubre, por si ustedes quieren chequear un poco. Ingresan y pueden participar también de manera gratuita. Para el caso de los certificados de esta capacitación, ingresan al bombillito Aula Virtual CONTE. Acá digitan el número de cédula. Bueno, pues vamos a ver si con este número de cédula me deja hacer el ejemplo. ¿La contraseña es el mismo número de cédula? Y la contraseña, sí, correcto, es el mismo número de cédula. Una vez ingresen, aparece el récord de certificados y capacitaciones en las cuales han asistido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá la persona que pongo de ejemplo tiene certificado del 7 de junio del 2022 e incluso del 2019. Entonces, ahí les va a aparecer su certificado aproximadamente en 8 días hábiles. Subimos los certificados y les estaremos notificando al correo electrónico.
y acá simplemente damos cerrar sesión. De esa manera van a poder descargar su certificado, número de cédula en usuario y número de cédula en contraseña. Es muy sencillo. Les voy a compartir el link para que de una vez lo tengan presente. ¿De acuerdo? Listo, Briana. Dianita, una cosita, o sea que la capacitación del mes pasado ya aparece en plataforma. ¿Cuál es la capacitación del mes pasado? Pues hemos hecho bastantes capacitaciones con FENALTEC, con el CONTE. Si gustan, también les voy a compartir el número de teléfono del CONTE para que me escriban. Y yo con gusto les respondo. Ok. Y el de Jenny Moreno, Diana Carolina, porque si preguntan por cursos que se realizaron con nosotros, pues nosotros les damos las indicaciones. Ah, bueno, listo, don Nelson. Entonces acá dejo los dos números de teléfono de FENALTEC y del CONTE, ¿listo? Para cualquier inquietud que tengan, por el WhatsApp nos escriben. Bueno, entonces, muchas gracias, Diana. Agradecemos su participación, profe Miguel, muchas gracias, muy interesante esta capacitación que nos dio hoy. Presidente Nelson, presidente William, gracias también por el espacio. Esperamos que tengan una feliz tarde. Voy a dejar de grabar. Por favor, no se desconecten hasta que tengan los datos del número de teléfono. Y eso es Diana, todo por el día de hoy. Diana. Diana. No, ya se fue. No, era para decir que